NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. Amigos, ¿listos para un nuevo programa? Hoy vamos a hablar de algo que tenemos en todas partes. Un elemento, a ver quién de ustedes lo adivina, en los ríos, en la lluvia, en los refrescos y hasta dentro de nosotros mismos, ocupando un porcentaje muy grande de nuestro cuerpo. Estamos hablando del agua, claro que sí, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente el agua, este don de Dios tan maravilloso? Yo doy gracias continuamente por el agua cuando bebo, cuando me lavo. No me refiero para qué sirve, sino de qué está hecha. Bueno, para resolver este misterio de lo bien que le ha salido a Dios el invento del agua, vamos a hablar con la doctora Mónica Nova, doctora en diversidad, que precisamente, el agua debe ser, pienso, uno de sus temas preferidos, porque está, pues en todos los animales pienso que hay algo de agua. No sé si me he lanzado demasiado. Bienvenida, doctora. Gracias, pues realmente es un gusto estar aquí para hablar de este tema tan importante. No me gusta tanto, ni me gusta ni no me gusta. Me gustan más otros temas como los animales en sí, los insectos, los primates. Pero, ¿incluso los insectos poseen agua en su cuerpo? Pues claro, todos estamos constituidos de una parte de agua, unos más que otros, por supuesto. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Cuando tomamos agua, lo más simple, ¿qué es lo que realmente estamos tomando? Bueno, estamos tomando una sustancia que los químicos lo representan con una fórmula muy famosa y pues que creo yo que la mayoría lo hemos escuchado, que es el H2O, lo que nos enseñan en el colegio. Sí que es verdad, pero a ver, a los que no estuvieron ese día en el colegio, ¿qué significa realmente H2O? Bueno, significa que cada gota de agua está formada por diminutas partículas que llamamos moléculas. Y cada molécula de agua es como un pequeño equipo de 3 jugadores. 2 jugadores que son de hidrógeno y un jugador que es de oxígeno. Por eso se escribe H2O. He entendido, un equipo de 3 jugadores. 2 jugadores son de hidrógeno, la H. Por eso ponemos H2 y uno de oxígeno, O. Perfecto. Entonces el agua no es solo agua, sino que tiene hidrógeno, pero también oxígeno dentro. Y dime, ¿se pueden ver? No se pueden ver a simple vista, pero pues porque son muy pequeños. O sea, se necesitaría un microscopio muy poderoso pues para siquiera acercarse a ver una molécula. Pero aunque nosotros no lo veamos, pues están ahí y siempre están juntas. Por eso es agua. Entendido, pero qué interesante. Dime, ¿por qué el agua es tan importante, que incluso es necesaria para la vida? ¿Qué tiene de especial? Bueno, el agua es especial por muchas razones. El primero de todo, porque es como un supersolvente. ¿Supersolvente? ¿Pero qué significa esto? Pues significa que el agua tiene la capacidad de disolver muchas cosas. Cuando uno toma un jugo con un polvo y se mezcla, pues se mezcla con el agua. El polvo desaparece porque el agua lo disuelve. Lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. El agua disuelve las vitaminas y los minerales pues, que los alimentos nos proporcionan. Y esas vitaminas y esos minerales pasan a nuestra sangre, donde se puede llevar a todas partes del cuerpo. O sea que En palabras coloquiales, es como cuando hacemos una sopa.
y la sal se deshace en el agua caliente, ¿no? El agua se encarga de esparcir esa sal por todo el contenido de la sopa, ¿verdad? Sí, exactamente, esa es la idea. Y eso pasa dentro del cuerpo del ser humano y de los animales todo el tiempo. Pero, ¿y qué más hace el agua en nuestro cuerpo? O sea, es un súper solvente. Hemos aprendido una palabra nueva. Pero yo solamente sé que es conveniente, lo dicen todos los médicos, tomar bastante agua cada día. Claro, y no solamente porque es como el transporte de nuestro cuerpo, sino es importante para el sistema digestivo, para, digamos, defecar correctamente, porque sin el agua es el tránsito, el bolo alimenticio, el que se va a desechar, cuesta más trabajo. Entonces, en el caso del transporte, pues nuestra sangre tiene mucha agua y gracias a ello, pues los glóbulos rojos pueden viajar. Y los glóbulos rojos son tan importantes para el cuerpo porque son los que transportan el oxígeno a a todo nuestro cuerpo, a los músculos, al cerebro, a todo. Y si no hay agua, pues ¿qué pasaría? No hay viaje, no hay transporte. ¡Wow! A veces hemos oído que es más importante el agua que incluso que otros alimentos, que cualquier otro alimento. O sea que el agua es la que ayuda, la imprescindible para que todo funcione bien. Sí, exacto. Además del transporte y todo lo que les he comentado, pues el agua nos ayuda a mantener la temperatura. Cuando hace mucho calor, pues nosotros sudamos. El agua que sale por nuestra piel, es decir, ese sudor, se evapora y lo que hace es enfriar el cuerpo. Es como si nosotros tuviéramos realmente un aire acondicionador por dentro, porque ese sudor es lo que ayuda a regular la temperatura corporal. ¡Qué increíble, de verdad! El agua es que hace de todo. Fíjense, disuelve, transporta, hasta no se enfría y todavía no hemos hablado de cómo limpia, pero bueno. ¿Todo eso por ser H2O? Todo eso y más. El agua también es especial porque es de las pocas sustancias que pueden estar en 3 estados diferentes y nosotros lo podemos ver a diario. Primero el estado líquido, el que es el más común, ¿no? Que es el agua que nosotros tomamos y con lo que nosotros nos bañamos. Segundo está el estado sólido, que es el hielo o el granizo. Y el tercer estado es el gaseoso, que es el vapor que sale de una tetera, de una arrocera cuando hierve el agua. Es cierto, el vapor no lo vemos bien, pero lo sentimos, claro, es casi transparente. ¿Y el hielo? Lo podemos tocar. Y eso también pasa en la misma naturaleza, no solamente en nuestra cocina. Claro, el agua de los ríos se evapora con el sol y sube al cielo, y esto es lo que forman las nubes. Y las nubes, sabemos que está el agua en estado gaseoso. Cuando se enfrían, caen como lluvia, es decir, en el estado líquido. Y si hace mucho frío, pues cae como nieve o granizo, que sería el estado sólido. Bueno, lo que vemos es como si el agua viajara siempre para hacer el bien, del suelo al cielo, cuando se evapora, del cielo al suelo cuando llueve, por ejemplo, y todo para que nosotros podamos vivir. Claro, y por eso debemos cuidarlo tanto. Eso sí, Dios nos dio el agua en este ciclo perfecto, y nosotros aquí con ayuda de la ciencia, pues entendemos un poco lo que es ese ciclo y por qué es tan importante y tan valiosa el agua. De verdad que sí. Yo creo que los que más cuenta se dan de esto son los que viven en países donde falta agua. ¿Cuántas personas en el mundo carecen del agua necesaria y tienen que caminar muchos kilómetros para conseguir un poquito de agua limpia? Bueno, podemos decir que nos encanta saber que cuando tomamos agua estamos tomando algo que ha estado en la naturaleza, pero no solo desde hace un día, sino que así, reciclándose con este sistema del vapor y la lluvia, pues el hidrógeno H2O con el oxígeno
¿Podemos decir que existe desde hace millones de años ese agua que yo me estoy bebiendo en un vaso para que mantenga mi cuerpo en funcionamiento? Y, o sea, cada vez que nosotros bebemos agua, pues recordemos que estamos cuidando esta máquina maravillosa que es nuestro cuerpo, que es un don de Dios y que pues que nosotros realmente estamos aprovechando, es un regalo de la creación. De verdad que sí, un regalo, además, normalmente gratuito, ¿eh? Por lo menos la lluvia es gratuita. Luego otra cosa serán las botellas de agua mineral. Bueno, ya hemos visto que el agua es uno de los recursos más importantes para la vida, pero yo he visto, Mónica, ríos con agua un poco color marrón y con hojitas. Si el agua del grifo, de la llave, viene de ahí, ¿cómo es posible que esté limpia para poderla beber? Primero hay que aclarar que el agua en su ciclo natural es pura. Es un regalo, como lo hemos dicho. Pero los seres humanos pues nos hemos encargado de contaminarla desafortunadamente. Por eso, antes de que llegue a nuestras casas, el agua debe ser tratada en plantas de abastecimiento y purificación. O sea, son como fábricas que limpian el agua. Sí. ¿Cómo la limpian? El agua es tomada de los ríos y pasa por un proceso que se llama decantación y floculación. Uy, qué palabras un poquito complicadas. ¿Cómo funciona eso? Muy fácil. Ese proceso lo que hace es que dejan el agua quieta. ¿Para qué? Pues para que los desechos pesados se vayan al fondo. Eso es lo que se conoce como decantar. Y los desechos livianos, como hojas o pequeñas partículas, flotan en la superficie. Luego remueven esa mugre manualmente, o sea, todo lo que flota. Y también lo que se sedimenta en el fondo. ¡Ay, qué gracia! O sea que ese tratamiento del agua es quitar lo que quedó en el fondo y lo que quedó flotando. Como cuando dejamos reposar algo, ¿m?, y lo sucio se va abajo o arriba. Entonces, después de este proceso, simplemente el agua ya se puede tomar. No, una vez está hecho esto, lo que hacen los químicos que trabajan en las plantas de tratamiento, ellos hacen un estudio y verifican que el agua sea óptima para el consumo humano mediante pues análisis de laboratorio, porque pues hay bacterias, protozoos que pueden ser perjudiciales para la salud del ser humano. Uy, ya lo creo. ¿Cuántas enfermedades se pueden agarrar a causa de un agua que... Uf. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, a nivel casero, en casa, si el agua, supongamos que no estamos seguros de que sea totalmente potable? ¿Qué podemos hacer para limpiarla? Sí, especialmente en países no desarrollados. Uh-huh. Pues lo ideal sería primero poderla filtrar, pero pues si no se puede, sí intentar como eliminar las partículas que pueden ser... Es que filtrar lo que hace es que elimina partículas pequeñas y contaminantes a simple vista. Que no, o sea, o no a simple vista, es decir, cosas que no observamos. Pero si no se puede filtrar, pues lo mejor sería hervir el agua para que elimine cualquier microorganismo que pueda hacer daño. Y después de que hierva, tiene que dejarse pasar por lo menos 10 minutos más. Ah, bueno, seguramente, además porque está demasiado caliente para emplearla, ¿no? Pero una pregunta, Mónica, si el agua se acabara en el mundo, ¿podríamos crearla en un laboratorio? ¿Podemos saber cómo hacerlo conociendo simplemente su fórmula H2O? ¿Basta con mezclar hidrógeno y oxígeno y obtenemos agua? No, hermana, no es tan sencillo. Hay un problema muy grande. A ver. Para que el hidrógeno y el oxígeno se juntan y forme agua, se necesita mucha energía. Pero cuando eso ocurre, puede haber una explosión. Es un poco peligroso. Ah, claro, una explosión. O sea, es curioso, ¿no? Porque uno suele relacionar la explosión con el fuego, pero no tanto con el agua. O sea, ¿crear agua puede explotar?
Y la combinación de oxígeno e hidrógeno con energía es muy violenta. De hecho, es lo que se usa, es lo que usan los cohetes espaciales para despegar. Wow. Por eso durante muchos años crear agua en un laboratorio era algo muy peligroso. Caramba, pero entonces, por ejemplo, los científicos, después de tantos estudios, han encontrado una forma de crear, por decirlo así, de fabricar agua sin explotar. Es que lo que hace explotar es la unión entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, para unir esos dos elementos es lo que se necesita energía. Y al hacer esa combinación es lo que, pues por eso es que ocurre probablemente una explosión. Pero en el año 2007, en la Universidad de Illinois, unos científicos descubrieron pues una manera un poco más simple o menos peligrosa de crear agua, o sea, sin causar pues evidentemente explosión. Pero hay otro problema muy grande, que es pero muy costosa. Producir Oh. agua en un laboratorio sale pero muy caro. Es decir, no es posible hacerlo para que todas las personas puedan usarlo. Oh, entonces parece que sí se puede, amigos, oyentes, sí, fabricar agua, pero es peligroso o costoso. Hay que elegir. Entonces no nos convence. ¿Qué pasaría si el agua se acabara en la Tierra? Estaríamos en un serio peligro. Bueno, es que yo creo que incluso antes de que se acabara, si por ejemplo solamente pudiéramos beber un poquito cada día, ya nos enfermaríamos, ¿no es verdad? No, sin agua no podríamos existir y ningún ser sobre la Tierra podría sobrevivir. Pero el agua en la Tierra no se está acabando porque la cantidad de agua que tenemos en el planeta ha sido la misma desde hace millones de años. ¿Cómo? Ah, entonces, qué curioso, porque se oye decir que hay que ahorrar agua, que no hay agua. Bueno, vamos a ir poquito a poco. Si ahorramos agua, y es bueno, pues no gastarla a lo loco, es porque se puede acabar. Bueno, eso pensaba uno, no sé. Y ahorrar agua, porque todo lo que se desperdicia, pues en primer lugar es pecado. Y en segundo lugar, pues porque es una falta de empatía con todos los seres vivos sobre el planeta. Pero el problema no es que el agua desaparezca, el problema es que nosotros la estamos contaminando. También hemos dañado pues los bosques y los ecosistemas que ayudan a guardar el agua y a entregárnosla limpia. Ah, bueno, ahora ya vamos captando que el agua, tú nos lo has dicho, sigue ahí, en nuestro planeta, en la misma cantidad, además, desde hace millones de años. Bueno, no en vano, si tú ves el planeta, se ve nuestro planeta desde lejos azul, porque la mayoría la ocupan los océanos. Pero atención, el problema, nos está diciendo la doctora Mónica Nova, es que el agua de nuestro planeta se está ensuciando y ya no la podemos encontrar limpia donde antes sí que estaba limpia, ¿es correcto? Sí, por eso la solución no es pensar en crear agua en el laboratorio. La solución, como es lógico, es pensar en dejar de ensuciar, de contaminar el agua y en proteger los lugares donde el agua se guarda, como los bosques, como los páramos. La mayor parte del agua en el mundo es utilizada por las industrias. Y dentro de las industrias la que más agua consume y ensucia, por ejemplo, es la agricultura. Pero hay otras cosas que usan muchas aguas, aunque no lo parezca. Por ejemplo, para fabricar televisores, computadoras, consolas de videojuegos y teléfonos celulares, se necesita y se ensucia gran cantidad de agua. Por ejemplo, la extracción de oro también es altamente contaminante. Dentro de cada cosa que nosotros usamos hay un consumo de agua que no vemos. Un ejemplo es, por ejemplo, es producir 1 kilogramo de carne de res. O sea, para producir 1 kilogramo de res se consume entre 500 y 20.000 litros de agua. Wow. También dependiendo del país y de dónde provenga esa carne. Por eso es importante saber de dónde vienen las cosas y cómo se fabrican. Los científicos lo que han hecho es trabajar en algo que se llama economía circular. Economía circular.
¿Y qué es exactamente? Pues la economía circular es una forma de producir cosas en la que todo se reutiliza y no se desperdicia nada. Qué bueno. En lugar de usar agua y ensuciarla para siempre, se busca limpiar esa agua y volverla a usar. También se busca no usar tanta agua desde el principio. Está muy bien todo esto, ¿eh? Respetar la creación de nuestro Dios es demostrarle que valoramos sus regalos, utilizarlo bien. Y tú nos has enseñado aquí unos verbos importantes: reciclar, reutilizar y también reducir el consumo. Son 3 R's muy importantes, ¿verdad? ¿Esto es lo que realmente va a salvar el agua en vez de crearla en el laboratorio? Correcto. Los bosques y las montañas hermanas son grandes esponjas que guardan el agua y que la van soltando de a poquito, ¿no? Cuando nosotros talamos los árboles o dañamos esos lugares, pues el agua se pierde o se ensucia. Por eso es importante sembrar árboles y proteger la naturaleza, porque proteger la naturaleza es también proteger el agua y cuidar un poco la casa que Dios nos dio. Claro que sí. Ojalá que la supiéramos cuidar mejor, porque todos agradecemos, ¿verdad? Pasear por el campo, encontrarlo limpio. Bueno, vayamos pensando cada uno qué podemos hacer para darle gracias a Dios por el don del agua, darle gloria a Dios por el don del agua. A ver, vamos pensando cómo no desperdiciarla, sino usar lo necesario. Porque, ¿cuál sería tu reflexión final, ¿no?, al cabo de este precioso programa? Bueno, que Dios ha diseñado todo en un ciclo perfecto. Los bosques cuidan el agua cuida la vida y nosotros debemos cuidar los bosques y el agua. Realmente precioso. Vamos a recordar que precisamente el pueblo elegido de Dios, cuando leemos la Biblia, era un pueblo que lo decía muchas veces, que tenían sed. Y Dios les prometió, después de la travesía del desierto, una tierra donde hubiera agua, ¿no? Donde se pudieran encontrar fuentes. Es muy importante este tema en la Biblia. Fíjense cuando la vayan a leer. Y nosotros damos las gracias a nuestra gran amiga, la doctora Mónica Nova, que hoy nos ha hablado de este ciclo perfecto del agua. Demos gracias a Dios cuando nos tomamos un vaso de agua, porque en el fondo, es un lujo. ¿A que sí? Sí.